Antonio, sobre por qué no se hizo una transición más oportuna y más justa para España. Más decente. Explícame un poco en detalle por qué no se hizo eso. Realmente, si estaban todos los factores, todos los elementos dados para que se hiciera. Sí, porque por la traición del Partido Comunista, de Santiago ¿Fue Carrillo. determinante el Partido Comunista en eso? Totalmente. ¿Por qué? Si Santiago Carrillo no se vende a Suárez, si no vende la legalidad del Partido Comunista a cambio de renunciar a la República, aceptar la monarquía y la bandera, Felipe González y el PSOE no tenían poder ninguno para sostener el régimen pactado del consenso de la transición. Imposible. Ese consenso lo produjo el acuerdo con Santiago Carrillo. Y el consenso es la negación de la inteligencia. Donde hay consenso no hay libertad. El consenso niega la libertad de pensar. Para pensar tienes que ser contrario a todo consenso, porque esa es la diferencia entre transacción y consenso. La transacción la define el código como un acuerdo para evitar poner fin a un pleito o evitar otro pleito que nazca. Esa es la transacción. Un acuerdo de voluntades, con un fin práctico, evitar un pleito o poner fin a uno comenzado. El consenso no. El consenso se produce porque hay unanimidad en el pensamiento, no en la voluntad. Es algo horrible, es la negación del pensamiento. El pensamiento es cosa de uno, la acción es cosa de muchos, pero el pensamiento es de uno. El consenso implica renunciar a la cultura, a la verdad, a la investigación, a la enseñanza, a todo. El consenso ha matado a España. Y hasta que no se revuelva contra el consenso, España no levantará cabeza. El consenso ha sido el enemigo y ese consenso fue creado para justificar el pacto de Suárez y Santiago Carrillo, como si en España la reconciliación, que es una idea buena desde el punto de vista de la Iglesia, porque es una idea religiosa, moral, es una catástrofe política. Fue una catástrofe política el pacto de reconciliación. No ahora, en la historia de todo el mundo, incluida la Revolución Francesa, todo. Cuando ha habido consenso o concordia, ha sido la catástrofe, el hundimiento. La Plaza de la Concordia de París, ¿qué creéis que significa? El homenaje al directorio, el sistema más corrompido que ha existido en toda la historia de Europa. ¿Y qué era el directorio? El consenso. A la muerte de Robespierre fue tal la alegría que desapareciera el terror, que tanto los terroristas como que eran los discípulos, los seguidores de Robespierre, los jacobinos, que seguían vivos, como los que estaban esperando la guillotina, se abrazaron y se abrieron en París de golpe, del día a la mañana, 500 salas de baile, más de 500 restaurantes de lujo. No había una sola familia con un poco de dinero que no organizara en su casa una fiesta para invitar en ella a los represaliados que se habían salvado de la Bastilla. De la guillotina. Un horror, el más grande horror, y está conmemorado en Francia por la Plaza de la Concordia. Y en España es lo que produjo la muerte de Franco, el consenso, el horror de la reconciliación. ¿Pero de qué reconciliación estáis hablando? Si es la Iglesia, muy bien, es su deber, pero la política, la reconciliación es una cuestión moral, la política es una cuestión de poder. Y como eso era imposible, se produjo el cambalache, la connivencia, el reparto del botín. El propio Ortega y Gasset, a quien yo no amo nada, porque fue el hombre responsable de haber introducido en España la idea de que Cataluña que la culpa de la separación de Cataluña no es de los catalanes, sino de los españoles, del resto de España. En España invertebrada, un libro infame, de donde viene todo lo que hay hoy, toda la porquería, y donde se inspira El País, el periódico más mentiroso que ha habido jamás en España, El País. Bueno, pues Ortega y Gasset ya dice, cuando tenía en el año 15, que era joven, dice literalmente que cuando oye hablar de reconciliación, pregunta que a qué le toca, que allí suena a reparto de botín. Leer a Ortega, en el año 15. Pues yo lo digo eso en el año 76. Cuando se produjo la voz consenso, dije, reparto de botín. Es mentira. En la política no hay consenso. Eso es reparto. ¿Para engañar a quién? A los pobres, a los nada.
Los ricos se reparten y los partidos políticos inventan el consenso para que la oligarquía franquista siga con más vida que antes. Don Antonio.